Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Medianoche. Comenzamos contándoles de un procedimiento sanitario de emergencia que se llevó a cabo en pleno centro de Santiago. Una mujer contagiada con COVID-19 infringió su cuarentena y decidió ir a pasear a la Plaza de Armas. Solo en la región metropolitana, 48 personas han sido sorprendidas infringiendo el confinamiento obligatorio de coronavirus. Santiago Centro aún se mantiene en cuarentena. Por favor, es por su propia seguridad. Plaza de Armas cerrada, dispositivo sanitario de emergencia y aislamiento total para estas 3 personas. Todo porque una de ellas, la que viste de rosado, decidió obviar que está contagiada de COVID-19 y salió a tomar aire, a pasear por el centro de Santiago. A estirar las patas. Eso fue lo que señaló. Salía a estirar los pies y se vino a la Plaza de Armas, una conducta de sumo irresponsable. Fue este suboficial de Carabineros quien fiscalizó a la mujer de 49 años y se percató que ella es parte de la nómina de pacientes con COVID-19 que debiera estar aislada. Se vino en transporte público, según ha señalado ella, a pasar la tarde en la Plaza de Armas junto a su hijo y a su nuera. Nosotros vemos un dolo y por lo tanto una multa podría extenderse hasta 1000 unidades tributarias, que es la posibilidad que nosotros tenemos como Ceremi. La situación se complica aún más. En la casa donde vive en la comuna de Peñalolén, la mujer no contó a nadie que estaba contagiada, ni siquiera a su pareja. Inicialmente, la mujer de nacionalidad peruana fue trasladada en ambulancia hasta la posta central junto a su hijo y la pareja de este, para determinar si estos últimos pudieran estar contagiados y luego serían derivados para cumplir la cuarentena. En este mismo procedimiento, estas personas que la acompañan no mantienen el permiso de tránsito, por lo que también se adopta el procedimiento que implica el artículo 18 del Código Penal. Solo en la región metropolitana, la autoridad sanitaria ha realizado 1.128 fiscalizaciones por verificación de cuarentena. 48 personas han sido sorprendidas infringiéndolas, iniciándose sumarios sanitarios en contra de ellas. 12 han concluido con multas de 2,5 millones de pesos para cada infractor. Estamos intentando, con la Seremía de Salud, que los sumarios sean eso, lo más corto, lo más sumarios, lo más breves posible, y entonces estamos demorando entre 10 y 14 días en terminar con estos sumarios. El uso de la mascarilla en el transporte público también ha sido intensamente fiscalizado. La autoridad sanitaria cifró en 14.840 los controles tanto en los buses del Transantiago, el metro y en los paraderos del área urbana que han sido realizados tanto por funcionarios de la Ceremi como Carabineros y la PDI. Hemos tenido un incumplimiento de 141 personas. Esas personas también están con sus actas sumariales iniciadas y significa que van a tener una multa. La multa también alcanza los 2,5 millones y a la fecha solo una persona ha debido desembolsar ese monto. En el caso de la mujer contagiada con coronavirus que fue sorprendida en la Plaza de Armas, el gobierno anunció la presentación de una querella criminal en contra de ella. Pueden llegar a sanciones que van desde los 61 días a los 541 días de presidio y multas que van de los 300.000 pesos al 1.000.000 de pesos. Por último, el gobierno anunció que la tradicional celebración del Quasimodo se suspenderá. Gran molestia hubo en el hospital Félix Bulnes por las largas filas para la entrega de medicamentos. Enfermos crónicos y también adultos mayores debieron esperar por horas para recibirlos. Mi mamá lleva 3 días sin remedio, tiene cáncer, no puede pasar ni siquiera un día. Desesperación e indignación. Eso sintieron los usuarios a primera hora en el Félix Bulnes. Es prioridad, como toda la gente que está acá de tercera edad. Pero nos tienen acá de las 7 de la mañana. De las 5 de la mañana. También Todavía no atienden. Me vienen a las 5 de la mañana. La farmacia la abrieron a las 8:30 de la mañana. Y ahora están dando a la gente la insulina, pero dicen que no hay jeringa. O sea, ¿los vamos a pincharlos con una espina? Mientras ellos siguen en la fila, el jefe de Salud Occidente trata de calmar los ánimos. Para evitar congestiones se tomó una medida de dar números. Y eso generó que la gente empezara a llegar muy temprano a buscar números. La farmacia del hospital determinó eso. Y fue una mala medida. No hay ningún problema de jeringa ni de medicamentos. La situación del Félix Bulnes no es la única. También en el Sotero del Río de Puente Alto, la entrega de medicamentos se volvió compleja. Pierden la receta, no saben dónde está la receta, más ponen gente que ni siquiera es del área. Y resulta que vengo y hay 2 remedios que no están.
Entonces otra vez vuelta a te llamamos. Esto ya no es un hospital, esto es un call center. Y resulta que no me los dieron todos. Me quedaron 2 medicamentos por entregar. La dificultad es crónica en los hospitales grandes, sobre todo como este, para entregar medicamentos a más de 1000 personas que vienen todos los días. Pedir las disculpas a los vecinos de Cerro Navia por la situación provocada el día de hoy en la mañana. Desde este jueves la farmacia abrirá 1 hora antes, a las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, y aumentarán las entregas a domicilio. El presidente Sebastián Piñera anunció el envío de un proyecto de ley para endurecer las penas para quienes no cumplan las medidas sanitarias por el coronavirus. La iniciativa contempla la obligación de prestar servicios comunitarios como, por ejemplo, trabajar en consultorios, en hospitales o comunidades que estén en riesgo. Un anuncio que se da en medio de situaciones donde personas no han respetado las cuarentenas, incluyendo casos positivos. Además, el presidente lanzó de manera anticipada el plan invierno para las personas en situación de calle. Confirmó que se va a duplicar el número de albergues con más de 80 nuevos lugares de acogida y se va a aumentar a 3.325 camas a nivel nacional hasta el 30 de septiembre para así atender a 4.000 personas diariamente. Vamos a enviar en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para hacer más severas y más duras las sanciones de aquellos que no cumplen con las disposiciones y normativas sanitarias. Y dentro de las nuevas penas va a estar el que tengan la obligación de prestar servicios comunitarios. Por ejemplo, que puedan ir a trabajar a los consultorios, a los hospitales, para colaborar a proteger la salud de todos nuestros compatriotas. Los que no respetan la cuarentena, los que se sienten con derecho a pasar por encima de los derechos de los demás, van a recibir la sanción que se merecen. Un obispo evangélico murió por COVID-19 luego de participar de una masiva manifestación religiosa cuando el país aún estaba en la fase 3 del coronavirus. En sus últimas apariciones había llamado a no realizar cultos en época de alerta sanitaria. Estamos ya al tanto de que por este problema de la pandemia que está ocurriendo mundialmente, también nos está afectando a nuestro país. Últimamente, el obispo Mario Salfate Chacana daba charlas a través de Facebook y aprovechaba la instancia para hacer un fuerte llamado a los líderes de los templos evangélicos. Es por eso que hemos dado instrucciones a nivel nacional para que no se abran los templos, sino que los servicios, los cultos se suspendan para cumplir primero con lo establecido con las autoridades sanitarias. Y precisamente este fue uno de sus últimos llamados antes de caer internado. Justo 3 días antes de este video, es decir, el 16 de marzo, participó de un masivo encuentro religioso en este complejo de Paine. Hubo cerca de 300 figuras de la comunidad evangélica. Terminado el evento, él y otros 4 pastores arrojaron positivo en COVID-19. En el recinto no dieron información. Sí, en los Andes, comuna de la región de Valparaíso, donde el religioso desarrolló por más de 20 años su vida pastoral. Él llega a los Andes después de este culto y sabe que ha estado con una persona contagiada, hace una cuarentena voluntaria durante 3 días y al 4.º día lamentablemente se sintió mal. Es que tengo fecha de fabricación y fecha de vencimiento, igual que el yogur. Pese a todos los intentos médicos, el obispo Salfate murió a los 67 años en el Hospital San Juan de Dios de los Andes. Tenía otras enfermedades crónicas, diabetes era una de ellas. Su esposa también está contagiada. La Seremi de Salud activó un estricto protocolo con el resto de las personas con las que tuvo contacto. Se sabía que era un caso sospechoso, identificar todos los contactos y quedar en aislamiento. De hecho, la mayoría ya cumplió su cuarentena y están todos en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido. Cuando se llevó a cabo la ceremonia en Paine el 16 de marzo, aún se podían realizar actos con un máximo de 500 asistentes. En ese entonces, Chile estaba en la fase 13 del coronavirus. Todos los feligreses pasaron por una cuarentena preventiva. Hicieron una conferencia donde se salvaguardaron todas las medidas que nos iba dictando las autoridades sanitarias del momento. Nunca pensamos, y lo que nunca a lo mejor dimensionamos, es que pudiese estar presente una persona que estaba contagiada.
Los restos del obispo fueron trasladados con todas las medidas de seguridad correspondientes hasta el cementerio Parque Almendral de San Felipe. La Superintendencia de Salud obligó a las ISAPRES a aprobar las licencias médicas por coronavirus en un plazo de 3 días, pero ello no incluye a quienes han debido tomar una licencia por haber estado en contacto estrecho con un paciente contagiado. Yo fui uno de los primeros contagiados en el país. Me llegó un correo de la ISAPRE diciendo que la licencia de la segunda positividad salió rechazada. Se supone que la licencia se emite porque yo estoy positivo y que te la rechacen. La primera licencia, que fue por 5 días, ni siquiera habían pasado los 5 días y Gonzalo me responde el día primero que mi licencia había sido rechazada. La licencia quedó en el aire. Estando hospitalizado me la rechazó. Es un abuso más de las ISAPRES. No fue suficiente el impacto de haber dado positivo por coronavirus. Ahora deben preocuparse también que su institución de salud previsional no pagará su aislamiento obligatorio. A las 10 de la noche empecé con fiebre, dolor de cabeza, dolor musculares. El 4 de abril, Lautaro Rojas, de 67 años, llegó a la clínica Bicentenario ya diagnosticado por COVID-19. Su fiebre bordeaba los 40 grados, su estado era grave. Con respirador artificial, estaba inconsciente con respirador artificial. Durante 11 días estuvo en la UCI conectado a un ventilador mecánico. Recién este martes salió de ahí. Sufre de hipertensión arterial y como cualquier paciente en su estado le suscribieron una licencia médica. La licencia, como esto fue día viernes, la licencia tiene que haberla mandado al llegar el día lunes a la ISAPRE, no sé. Pero la cosa es que la rechazaron igual. ¿Y usted llamó a la ISAPRE para preguntar por qué lo habían rechazado si usted fue diagnosticado de COVID? Sí, llamé. Me dijeron que eso tenía que solucionarlo con PIN porque yo ya no podía hacer nada. La respuesta que le dieron a Lautaro se repite en muchos casos. La ISAPRE Nueva Más Vida junto con Consalud lidera la lista de instituciones de salud previsional que más licencias han rechazado a personas que fueron diagnosticadas con COVID-19. Entre ambas rechazaron 86 licencias de un total de 123. Ante la gran cantidad de denuncias como las vistas anteriormente, es que la Superintendencia de Salud emitió una circular en la que señala que no corresponde rechazar las licencias médicas por el diagnóstico confirmado de COVID-19, por lo que las ISAPRES deben autorizar las licencias sin modificaciones. Se instruye a todas las ISAPRES realizar un catastro de todas las licencias médicas otorgadas para el tratamiento de COVID-19 que hayan sido rechazadas o reducidas por sus contralorías médicas y emitir un nuevo dictamen, subrayado viene, autorizándolas. Ahora las ISAPRES deberán rectificar las licencias rechazadas por COVID-19 y autorizarlas en un plazo de 3 días. Y en 5 días deberán notificar esa modificación a sus afiliados. Pero el problema no termina acá, porque a pesar que el Ministerio de Salud autorizó las licencias médicas para los contactos estrechos, o sea, para las personas que estuvieron en contacto con un paciente diagnosticado de COVID-19, muchas son las denuncias de que a ellos también les rechazaron las licencias obligatorias de cuarentena. Estamos estudiando la posibilidad de hacer una denuncia penal contra las ISAPRES por acciones criminales, por poner en riesgo la salud de la población, por ayudar a la propagación del virus. Hacemos el llamado para que esta circular que ha impartido la Superintendencia no solamente se extienda a las personas contagiadas, sino que también respecto a aquellas personas que han tenido algún grado de acercamiento con personas contagiadas. Consultada la Asociación de ISAPRES no quiso referirse a la circular de la Superintendencia de Salud que desde ahora las obliga a pagar las licencias rechazadas por diagnóstico de COVID-19. El Congreso acaba de despachar a ley la capitalización del Fondo de Garantías para las Pequeñas Empresas. Vamos a tomar contacto con Kevin Felgueras, que nos cuenta todos los detalles. Kevin. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Justamente hace un par de minutos nada más, pasadas la 1 de la mañana, acá en el Congreso Nacional, fue despachado a ley esta iniciativa, la que capitaliza en $3.000 millones el Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios, el FOGAPE, una iniciativa que, recordemos, tuvo su tramitación bastante expresa acá en el Congreso Nacional. En el Senado esta misma jornada, en la jornada de ayer, ya fue discutida en la sala del
del Senado y hoy rápidamente la Comisión de Hacienda y la Sala de la Cámara de Diputados despachó esta iniciativa. Vamos a revisar de inmediato reacciones del ministro de Hacienda y algunos parlamentarios luego del despacho a ley de esta iniciativa. Y lo que nos interesa como gobierno, lo hemos dicho siempre, es acá evitar que este shock transitorio que nos va a golpear, que nos está golpeando y nos va a golpear con más fuerza en los meses que siguen, no solo en lo sanitario, sino que también en lo económico, no tenga efectos permanentes para los ingresos de las familias chilenas. Y en ese sentido, una palanca fundamental es proteger a nuestras empresas, porque detrás de ellas hay ingresos, hay empleos, hay familias, hay sueños. El Congreso Nacional ha dado una señal de entender la necesidad de avanzar en apoyar en esta crisis tan tremenda como la pandemia y también los efectos que ha tenido en la incertidumbre del trabajo y la incertidumbre de la permanencia de las empresas en nuestro país. Este es un proyecto que aporta $3.000 millones del Estado, pero apalanca $24.000 millones para garantizar créditos para las empresas con ventas inferiores a 1 millón de unidades de fomento al año. A los socialistas en particular nos interesaba proteger a las pequeñas empresas, a las que más necesitan ayuda por parte del Estado. Reacciones entonces de este despacho a ley de la capitalización del FOGAPE por $3.000 millones, quienes estarán a cargo de entregar estos dineros, la banca precisamente, que había hecho un compromiso con el Ejecutivo de no realizar una ganancia para ellos precisamente con estos fondos, y esto se dejó establecido, recordemos, en el Senado, en la propia normativa. Está la tasa de interés máxima de 3,5%, que eso es nominal y podría ser real de un 0% si es que la inflación proyectada, por cierto, es la misma que esta tasa de interés. Y por lo mismo se dice y se ha dicho hasta el cansancio por parte del Ejecutivo que los bancos no ganarían dinero con esta capitalización del Fondo de Garantías para pequeños empresarios, quienes, por cierto, han sufrido por esta crisis, la pandemia del coronavirus. Acá también en la Cámara de Diputados avanzó otra normativa bastante importante que obviamente afecta directamente al bolsillo de las personas allá en sus casas, la posibilidad de que no se corten los suministros básicos y que pueda no pagarse durante cerca de 3 meses estos servicios. Son 5 servicios, particularmente la luz, el agua, el gas, telefonía y también internet es considerado como un servicio básico en esta iniciativa, que es una fusión de 6 mociones parlamentarias. Avanzó acá en la Cámara de Diputados, pero eso sí, el gobierno hizo reserva de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que este proyecto, si es que sale del Congreso, va a pasar directamente al Tribunal Constitucional para analizar si es que es o no constitucional o afecta directamente la Carta Fundamental. Lo tendrá que ver en su segundo trámite del Senado, pero por ahora avanza esa iniciativa acá en el Congreso Nacional. Y lo último, contarles que también se votó en la Sala de la Cámara de Diputados la postergación o la prórroga del la posibilidad de que las mujeres que tengan el postnatal puedan particularmente extenderlo durante todo el estado de catástrofe. Esto también generó algunas discrepancias en el oficialismo y la oposición. Este proyecto de ley tendrá que ser visto nuevamente en la Comisión de Trabajo, pero hubo harta actividad legislativa acá en la Cámara de Diputados y en el Congreso en general, que, por cierto, destacamos, se despacha a ley la capitalización del FOGAPE. Nutrida jornada legislativa entonces. Muchas gracias, Kevin, por el informe desde el Congreso en Valparaíso. Muy buenas noches. Chao, buenas noches. Las estadísticas del gobierno dicen que los delitos de mayor connotación social han disminuido un 14,8% en la comuna de San Miguel. Sin embargo, el robo con intimidación y el robo con violencia han ido en aumento. Es esto último lo que acusan sus propios vecinos y culpan a las medidas que se han tomado producto del coronavirus. 18 horas, calles transversal con Primera Avenida, aún ni anochece, y un grupo de individuos protagoniza esta violenta acción en contra de un automovilista. No contaban, eso sí, con la aparición de carabineros. Se frustra la encerrona, comienza una persecución que incluye que uno de los vehículos suba a una vereda y termine atropellando a peatones. Escapan a pie, incluso disparan a carabineros para finalmente terminar 2 de los involucrados detenidos, un mayor y otro menor de edad. Ese aumento en la delincuencia es el que les pena hoy día, dicen los vecinos de San Miguel. Coletazos aseguran del avance del coronavirus, que los ha dejado con tardes desoladas y escasas medidas paliativas.
No he visto militares por acá. ¿Y carabineros? Muy poco. Esta comerciante del sector El Llano Subercasó es tajante y coincide con un sentir general. Sabemos que hoy día hay menos policías trabajando en la vía pública en el control de la delincuencia y la prevención. Y dos, porque en los sectores oriente, donde venimos saliendo de una cuarentena, los propietarios de las casas hoy día se están quedando en ellas y eso hace que el delincuente le haga el quite. Por lo mismo, la balanza se inclina hacia comunas hoy sin cuarentena y con el atractivo para el delincuente como el de El Llano. Desde el gobierno dicen estar trabajando. Se reconoce la vulnerabilidad que todo el actual escenario ha traído y ya se toman medidas. Se le va a entregar al municipio 31 cámaras de televigilancia. Se acaban de instalar 2 pórticos, lectores de patente con cámara para evitar el delito de portonazo, el robo con violencia e intimidación de vehículos, y además de eso se está desarrollando un plan con carabineros y policía de investigaciones detectando cuáles son los lugares donde está ocurriendo este fenómeno delictual en particular. Es lo que esperan los vecinos de San Miguel y de otros tantos sectores. Mayor resguardo porque dicen ya hay bastante por qué preocuparse. Un grupo de indolentes asaltantes robó una camioneta cargada con medicamentos y comida en Loprado que se repartían para ancianos por la emergencia del COVID-19. En el vehículo viajaban funcionarios municipales y del CESFAM local. Al llegar a la esquina de calles Dorsal con Pedro Villalón, fueron interceptados por un grupo de 3 delincuentes. Los obligaron a bajar, golpearon además a los trabajadores y se llevaron el vehículo cargado con mercadería y medicamentos. Gracias a una señal de GPS, Carabineros de Loprado logró ubicar a los ladrones en Quinta Normal. En el operativo se detuvo a 2 personas, pero no se ha recuperado hasta el momento la carga. Los detenidos tienen 26 y 18 años. Personal de la CIP de Carabineros está encargado de encontrar los medicamentos y también los alimentos destinados a los ancianos de Loprado. El alcalde anunció que pedirá las sanciones más duras para los involucrados. Que un grupo de delincuentes inescrupulosos asaltaron el vehículo municipal que llevaba remedios y alimentación a nuestros adultos mayores. La camioneta la encontramos sin las especies, por lo tanto estamos haciendo las diligencias, ¿cierto?, en estos momentos para poder determinar dónde las dejaron y poder verificar, ¿cierto?, por intermedio de los tribunales si podemos recuperarlas. Internacional. Revisamos noticias del mundo en medianoche. El presidente de Estados Unidos anunció que anunciará los lineamientos para reabrir la economía de su país y amenazó con suspender el Congreso si es que los senadores no vuelven de las cuarentenas. Donald Trump señaló que su país ya superó el pic de contagios y que espera que la curva de infectados y de fallecidos se siga estabilizando. También amenazó con cerrar el Congreso si es que sigue sin reunirse por la pandemia. Estos enfrentamientos se suman a la molestia tras su decisión de retirar el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud por haber considerado que no había manejado bien la crisis y habría encubierto las cifras reales de la pandemia en China. The data suggests that nationwide we have passed the peak on new cases. Hopefully that will continue and we will continue to make great progress. These encouraging developments have put us in a very strong position to finalize guidelines for states on reopening the country, which we'll be announcing. We're going to be... El G20, que agrupa a las economías más grandes del mundo, acordó suspender el pago de la deuda de los países más pobres a causa de la pandemia del COVID-19. El grupo, liderado por Arabia Saudita y que incluye a países como Estados Unidos, China, India y varias potencias europeas, acordó la suspensión de pagos de los países con economías más frágiles con el fin de que se puedan dedicar sus recursos a combatir el coronavirus y para prepararse también para el impacto de la crisis sanitaria. Aunque no precisaron de momento cuáles van a ser los países beneficiados por la medida, Francia señaló que son al menos 76 que cumplen los requisitos para la moratoria. En medio de la pandemia, Corea del Sur celebró elecciones parlamentarias, los primeros comicios del 2020 a nivel mundial, en un año que ha estado marcado por el coronavirus. El país extremó las medidas de precaución y aprovechó la instancia para tomarle la temperatura a los 29 millones de personas que se acercaron a las urnas. Fue la participación legislativa más alta desde hace 20 años. Todos los asistentes debieron guardar al menos 1 metro de distancia y utilizar guantes y mascarillas.
Un primer grupo votó el fin de semana pasado para evitar aglomeraciones. Corea del Sur registra 10.000 contagiados por coronavirus y 217 muertos, pero 91 pacientes que se volvieron a contagiar tras ser dados de alta. Y en otras informaciones, Rusia liberó este registro, el video de un avión de pasajeros que al aterrizar estalló en llamas. Un accidente ocurrido en mayo de 2019 y que le costó la vida a 41 de las más de 80 personas que viajaban en esta aeronave. La tragedia se produjo en el aeropuerto de Sheremetyevo, en Moscú, y fue protagonizado por un avión Superjet 100 de Aeroflot. El aparato había despegado 28 minutos antes, pero debió regresar luego de que se reportara una emergencia. Al aterrizar, el avión estalló en llamas y sus pasajeros, desesperados, comenzaron a saltar a la pista por uno de los toboganes. De los 81 personas que iban a bordo, 41 perecieron. Según la investigación concluida junto con la liberación del video, el accidente fue atribuido a un error del piloto, ya que el avión, al momento de tocar tierra, aún iba con demasiada velocidad, lo que provocó este brusco aterrizaje. A esta hora tenemos una temperatura de 9,6 grados en la capital. Hoy jueves Santiago va a estar despejado con una máxima de 26 grados. En el extremo norte Arica tendrá cielo despejado con una máxima de 24 grados. Una de la madrugada con 29 minutos. Dejamos hasta acá esta edición de medianoche y los invitamos a Canal 24 Horas porque seguimos con noticias durante toda la madrugada. Muy buenas noches.